Jóvenes, buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente en esta semana. Iniciamos a trabajar yo con nuestro curso de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Vamos a trabajar ya estamos sobre el contenido de la semana número 8, ¿verdad? La semana número 7 la vimos hace 15 días, pero no era para contenido de examen de primer parcial. Y ahora sí empezamos ya con la semana número 8. Las 7 y 8 ya son para contenido del segundo parcial. Vamos a dejar siempre unos minutos al final de cada clase, de esta clase, para que ustedes puedan escribirme a mí directamente al correo de la universidad y puedan ustedes referirme las preguntas que tengan, ¿verdad? Bueno, iniciamos entonces a trabajar. Déjenme comparto mi pantalla. Bueno, estamos trabajando en esta semana sobre el contenido, específicamente lo relacionado a los títulos de crédito, ¿verdad? Los títulos de crédito. Entonces, vamos a trabajar con los títulos de crédito. Bueno, ahí estamos. Trabajamos entonces la tercera semana ya sobre los títulos de crédito. Trabajamos en la primera oportunidad sobre las generalidades de los títulos de crédito. Trabajamos en la segunda semana también sobre los títulos de crédito, iniciando a trabajar con ellos. Y ahora trabajamos también con esta tercera semana que vamos a terminar ya los títulos de crédito que tenemos en nuestro código de comercio. Bueno. Siempre tenemos el listado de leyes y tenemos como primer título de crédito, tenemos la factura cambiaria. Recuerden ustedes todo lo relacionado a nuestros títulos de crédito para no equivocarnos. Vamos a ir al artículo 591 del Código de Comercio, en donde vamos a empezar a trabajar ya lo que es la última que trabajamos, ¿recuerdan? Fue la carta de porte o conocimiento de embarque, la carta de porte o conocimiento de embarque en relación a como título de crédito. Y hoy trabajamos ya también lo que es la factura cambiaria, 591. Dice, el 591 dice, la factura cambiaria es el título de crédito que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito. Vean, recuerdan que en cada título de crédito tenemos que ver qué es lo que incorpora y dice que lo que incorpora es un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compra-venta. Sí, entonces, es un título de crédito que incorpora el derecho a percibir la totalidad o la parte insoluta del precio de una compraventa a plazo de mercaderías. O, si se quiere, como el título de crédito que obliga al comprador a pagar a su vencimiento la suma que haya quedado a deber en una compraventa a plazo de mercaderías. ¿Qué es lo que incorpora entonces esta factura cambiaria como título de crédito? Lo que incorpora es la obligación de pagar una suma cierta de dinero dentro de un plazo determinado, a la vez que también describe las mercaderías que se han vendido como objeto del contrato que le da nacimiento a este título de crédito. ¿Quiénes son los sujetos de la factura cambiaria? Dentro de los sujetos de la factura cambiaria, que casi son siempre los mismos, solo que los identificamos en cada uno de los títulos de crédito,
Dijimos que el primer sujeto es el librador, que en este caso va a ser el beneficiario o también puede ser el vendedor de los sujetos de esta factura cambiaria. También está el librado, que en sí va a ser el aceptante del título de crédito. Dentro de esto podemos mencionar, veamos el siguiente párrafo del 591 y dice, el comprador estará obligado a devolver al vendedor debidamente aceptar la factura cambiaria original en las condiciones de este capítulo. No se podrá librar factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real o simbólicamente. Quedan exceptuadas, según el artículo 592 del régimen aquí dispuesto, aquellas compraventas documentadas con letras de cambio, pagarés u otros títulos de crédito. ¿Cómo va a ser la formalización de la factura cambiaria? Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, se considerará frente a terceros de buena fe que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. ¿Cuáles vienen siendo las características de este título de crédito? Primero vamos a decir que es nominativo, porque es un título de crédito que tiene nombre. ¿Cuáles me podrían decir ustedes? Según vamos, como que cuesta a veces retomar cuando descansamos una semana, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir otra vez agarrándole el ritmo a derecho mercantil, ¿verdad? Es nominativo, también es de derecho real. ¿Por qué? Porque es un derecho real de garantía, porque garantiza, ¿verdad?, la entrega o remitir al comprador esas mercaderías que se han comprado. Es de cumplimiento futuro. Incluye también el contrato de compra-venta de mercaderías. Esta también tiene como característica importante que según el articulado que leímos, que dice que este título de crédito, esta factura tiene que ser aceptada, ¿verdad? Tiene un plazo de vencimiento, podría tener directamente el plazo de vencimiento o también dice que puede ser por abonos. ¿Cuáles son los otros requisitos? Aparte de los del 386 que deben estar dentro de una factura cambiaria. Además, dice el 594, de los requisitos que establece el artículo 386, deberá contener entonces la factura cambiaria, el número de orden del título librado, el nombre y domicilio del comprador, por eso se dice que es un título entonces nominativo, porque tiene el nombre, la denominación y características principales de las mercaderías vendidas, el precio unitario y el precio total de estas mercaderías que se han comprado, ¿verdad? También esta dice que puede ser por abono según el artículo 595. Cuando el pago haya de hacerse por abonos, la factura entonces debe contener, en adición a los requisitos expuestos del artículo anterior, debe tener el número de abonos en el cual se va a cubrir esta factura cambiaria, la fecha de vencimiento de cada uno de esos abonos y el monto que va a representar esos abonos, ¿verdad? Entonces, la factura cambiaria es en sí ese título de crédito que en la compra-venta de mercaderías, o sea, que se da en la compra-venta de mercaderías. El vendedor puede librar y entregar o remitir al comprador. Es decir, la persona compra mercaderías y la otra persona se le entrega una factura y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compra-venta. Este es un ejemplo de una factura cambiaria. Factura cambiaria dice serie C. Vamos a ver, por ejemplo, tiene la fecha, el mes, el año, el nombre, la dirección y dice por servicio de café, AM y PM, los días 12 y 13 de diciembre, servido en reuniones de trabajo, en gerencia municipal, por servicio de almuerzo buffet los días 12 y 13 de diciembre, siendo un trabajo de gerencia municipal, ¿verdad? La primera cantidad son de 2,000 y después de 3,000 quetzales, y entonces está el total en letras. Ay, me disculpo con ustedes. Estoy pasando un poquito de quebrantos de salud. Bueno, tenemos entonces la factura cambiaria. Esto en sí es una factura normal como nosotros la conocemos, ¿verdad? Dentro de una factura cambiaria podría ser como este es un documento, ¿verdad? Que representa en sí la compra-venta de mercaderías.
Entonces, por ejemplo, una característica importante de una factura cambiaria podría ser que yo no voy a mencionar comercios, pero por ejemplo, yo averiguo que en una tienda X hay una oferta, ¿verdad? Y entonces se está dando, por ejemplo, digamos, en Quetzaltenango hay una tienda de esta y está una oferta. Entonces yo compro, porque es una compra-venta de mercaderías, ¿verdad? Entonces yo compro, pero resulta que, por ejemplo, yo vivo en San Marcos y entonces yo compro en Quetzaltenango, hago el pago, pero digo, por ejemplo, ¿verdad? Fíjese que yo no necesito que me entreguen en este momento la mercadería, sino que yo necesito únicamente cancelar, pero como no puedo viajar o no tengo cómo llevarme la mercadería, entonces quiero que me la entreguen en la tienda, por ejemplo, de Malacatán, San Marcos. Entonces, lo que yo puedo hacer es pagar el efectivo o pagar el abono que voy a hacer de la mercadería que voy a comprar y me van a entregar, entonces, me van a entregar, por ejemplo, la factura cambiaria. Al momento de llegar yo a la tienda en donde yo esté o donde yo vaya a requerir el pago, la entrega de la mercadería, entonces yo muestro mi factura cambiaria y entonces ellos me van a hacer a mí efectivo el pago, perdón, la entrega de la mercadería que yo estoy comprando. Por eso dice aquí, ¿verdad? No en todos, podría ser que en ese momento también yo lo vaya a hacer. Dice, define como el título de crédito que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador, y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compra-venta. Entonces, lo que incorpora en sí es un derecho de crédito, ¿verdad? Es decir, que yo tengo la factura cambiaria y yo lo que tengo es ese derecho de crédito. Por eso es que puedo recibir la mercadería en cualquier lugar o incluso en ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces, esa es una factura cambiaria. Dice la factura, miren, la factura cambiaria no es diferencia mucho de la factura normal que nosotros tenemos, ¿verdad? Solo que esta factura ya, la cambiaria entra dentro de los títulos de crédito y no solo un documento mercantil. Esa es una gran diferencia, que la factura normal que nosotros vemos es una factura legal, ¿verdad? Pero es una factura como documento mercantil. Sin embargo, la factura cambiaria es un documento que ya no solo se considera documento mercantil, sino que aparte de eso también es considerado como un título de crédito, ¿verdad? A eso se refiere. Vamos a ver el artículo 596. La factura podrá ser enviada por el vendedor al comprador. Me la puede enviar directamente o por intermedio de un banco o por medio de una persona, la factura cambiaria. De utilizarse intermedios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y luego devolverla. ¿Por qué? Porque la factura cambiaria necesita aceptación. Una vez firmada por este o conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago, según las instrucciones que vaya a recibir el vendedor. ¿Por qué? Porque incorpora un título o un derecho de crédito. Si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de esta, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder de 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías, cualquiera que sea los dos casos, ¿verdad? El envío por correo, si el vendedor envía la factura cambiaria por medio de correo, entonces debe hacerlo por correo certificado con aviso de recepción en el cual se enviará que el envío contiene facturas, que el aviso de recepción deberá ser devuelto por correo aéreo. Por eso es de que hay veces que cuando nosotros recibimos un correo necesitan de nuestra firma de que nosotros hemos recibido cierta cosa. ¿Por qué? Porque debe tener ciertos requisitos implícitos. Dice también de la negativa aceptación, según el artículo 600, el comprador podrá negarse a aceptar la factura en caso de avería, o sea, que ya no esté bien, extravío o no recibo de las mercaderías cuando no son transportadas por cuenta y riesgo. Si hay efectos o vicios en la cantidad o calidad de las mercaderías, si no contiene el negocio jurídico convenido o por omisión de cualquiera de los requisitos que deberían ir dentro de lo que es el documento de la factura cambiaria. La factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación o por falta de pago o puede estar libre de protesta.
Acá, como vemos en este ejemplo de factura cambiaria, en esta parte de arriba, donde está abajo del NIT de la empresa que facturó, dice girada libre de protesto. ¿Qué significa eso? Que no es necesario, si no se paga esta factura, no es necesario entonces cobrarla, ¿verdad? Esta factura cambiaria se extiende. La factura normal que nosotros tenemos, usted cancela y le entregan su factura. En cambio, la factura cambiaria también tiene dentro de característica importante es que se genera la factura, pero solo representa el derecho de crédito. Por eso es que no se paga todavía, porque representa el derecho de crédito. Entonces, después yo la entrego para su aceptación, ya me pagan, en este caso, estos 5,000 quetzales. ¿Por qué? Porque no es entregando y entregando, sino que al contrario, ¿verdad? Las mercaderías sí, porque se está comprando una mercadería, pero el pago de esa factura se está haciendo posterior. Por eso es que se llama que incorpora un derecho de crédito. Entonces, así normalmente se trabaja con el Estado, porque lamentablemente el Estado no es alguien que desembolse inmediatamente los efectivos o el dinero que adeuda, sino que primero recibe facturas cambiarias para ingresar dentro del sistema todo lo que hay que cancelar y después viene la aprobación del efectivo. Entonces, después de eso ya se paga. Entonces, por eso es que se trabajan con facturas cambiarias, ¿verdad? Ahí estamos dentro de lo que son las facturas cambiarias. Les quería mostrar que, por ejemplo, esta que tenemos acá dice que está libre de protesto. Entonces, si no se paga, de una vez me puedo ir a la acción cambiaria, porque dice acá que está libre de protesto, es decir, que no la necesito protestar para iniciar la acción cambiaria. Muy bien, ahí estamos sobre en relación al protesto y la conservación. Dice, los comerciantes deberán conservar ordenadamente por el término de 5 años las facturas cambiarias que hubieran librado o copias de las mismas. Es decir, que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que guardar estas facturas cambiarias. Entonces, por ejemplo, veamos dentro de este ejemplo que está bonito. Vean ustedes, y que no de hace mucho tiempo porque casi no se publican cuando son más recientes. Condiciones generales dentro de la factura cambiaria, miren cuáles son las que están estipuladas en este documento. Dice el comprador, están en estas letras chiquititas hasta abajo. El comprador da como bueno el valor que indica esta factura y se compromete a cancelar el mismo en la fecha de vencimiento estipulados en las oficinas del vendedor. ¿Por qué? Porque es un documento que representa un derecho de crédito, ¿verdad? Entonces, se entrega antes la factura cambiaria y después entrego yo la factura y me entregan mi dinero. Número 2, el comprador acepta pagar el 3% de intereses mensual por mora estipulados en esta factura en el caso de que no se pague. Número 3, en caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de la ciudad de Guatemala señalando para recibir notificaciones, citaciones y emplazamiento de la dirección actual de su negocio, salvo aviso que se diera cambio por escrito. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a esta a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. ¿Por qué? Porque necesita aceptación. Esta factura no es comprobante de pago, exija su recibo de caja. Dice, muy bien, ¿por qué? Porque es una factura cambiaria. Lo que incorpora es un derecho de crédito, es decir, como que yo tengo a mi favor un préstamo, ¿verdad? Entonces yo puedo cobrar ese dinero posteriormente, por eso se le llama una factura cambiaria. Vamos ahora con las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias están a partir del artículo 605 del Código de Comercio. Y dice así, es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional de una deuda garantizada con hipoteca. Vean acá, dice que tiene la particularidad, es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional, no todo, una parte proporcional de una deuda que está garantizada con hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble que representa una deuda garantizada con un bien inmueble. Es un bien mueble, dice, que representa una deuda garantizada con un bien inmueble. ¿Cuáles son los elementos personales? El librador, quien redacta la cédula hipotecaria y debe realizarse siempre en escritura pública. El librado, que es la persona propietaria del bien que se ha hipotecado, y el beneficiario, que es la persona que se beneficia de la deuda, el acreedor hipotecario. Muy bien.
Vamos a ver entonces el artículo 605 del Código de Comercio. Dice, las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de ser bienes muebles o de ser muebles. No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de la emisión. Entonces, las cédulas hipotecarias en sí constituyen un título de crédito que representa todo o una parte alícuota de un crédito garantizado con un derecho hipotecario. Recuerden que los derechos hipotecarios, o sea, la garantía hipotecaria siempre tiene que hacerse sobre bien inmueble. Cuando es un bien mueble, tiene que hacerse por medio de prenda. Sin embargo, dice entonces que este título representa una parte proporcional de una deuda que se ha garantizado con hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble que representa una deuda garantizada con un bien mueble. Vamos a ver cómo está. Se debe otorgar entonces en escritura pública, que se constituye siempre en hipoteca, que garantiza la cédula, ¿verdad?, que se ha emitido. Se exigen, se emiten, ¿verdad?, por valor nominal de aproximadamente 100 quetzales y sus múltiplos. Veamos, por ejemplo, el artículo 606. La cancelación de las cédulas hipotecarias que llenen los requisitos determinados en el artículo anterior podrá hacerse por cualquiera de los medios que señala el 878 del Código Civil, pero la constancia de la consignación exigida por dicho precepto se sustituirá por la del depósito en el Banco del Capital, intereses y demás cargos que representen las cédulas. La escritura de cancelación se otorgará por el banco fiduciario o por el agente financiero de la deuda. Bueno, ¿qué es una cédula hipotecaria entonces? Se constituye una hipoteca sobre un bien inmueble, porque la hipoteca únicamente puede hacerse, la hipoteca es una garantía, es un crédito que se garantiza con un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros que se hipoteca un edificio que le pertenece a una empresa. Se necesitaba, por ejemplo, tener 5 millones de quetzales para poder avanzar determinado comercio, un comercio, ¿verdad? Y entonces se hipoteca ese edificio, tiene un valor, por ejemplo, de 20 millones de quetzales, pero se hace una hipoteca sobre ese bien inmueble por la cantidad de 5 millones de quetzales. Entonces se hace una hipoteca sobre ese bien inmueble. Pero se emiten cédulas hipotecarias, por ejemplo, de 100,000 quetzales. Entonces, esos 5 millones de quetzales se van a representar, o sea, ese crédito que está garantizado con un bien inmueble, que es una hipoteca, entonces se van a emitir esas pequeñas cédulas hipotecarias. Por eso dice que es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional de una deuda que está garantizada con hipoteca. Entonces, veamos, si son 5 millones de quetzales y hacen, por ejemplo, cédulas hipotecarias de 100,000 quetzales, estamos hablando que en 1 millón se van a hacer 10 cédulas hipotecarias. En 5 millones serían 50 cédulas hipotecarias. Entonces, por ejemplo, digamos, por ejemplo, hay 20 o ¿cuántos dijimos? 50. Entonces, digamos que hay 10 socios, ¿verdad? O 10 dueños de ese edificio, porque no siempre tiene que ser un negocio o una sociedad. 10 personas, entonces a cada uno se le entregan 2 cédulas hipotecarias. Perdón, ahí serían 5 cédulas hipotecarias porque son 50 cédulas en los 5 millones. Entonces, a cada persona que es dueña de ese edificio se le van a entregar, por ejemplo, 10 cédulas hipotecarias. Cada cédula hipotecaria tiene un valor de 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Dice que es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional. Entonces, cada 100,000 quetzales que está representado por una cédula hipotecaria representa una parte proporcional de una deuda que ha sido garantizada por hipoteca, ¿verdad? ¿Qué es la particularidad en relación a esto?
Lo que sucede con las cédulas hipotecarias, que como son títulos de crédito que van a representar esa parte alícuota de ese crédito que está garantizado con un crédito hipotecario, entonces se pueden negociar, ¿verdad? O, por ejemplo, se pueden vender o se puede dar una parte. Mire, yo, por ejemplo, soy dueño de ese edificio, pero yo tengo 10 cédulas hipotecarias que tengo que cubrir. En este momento no tengo la posibilidad de cubrirlas y si usted me ayuda, por ejemplo, entonces usted puede obtener después ganancias en esa empresa o siendo ya dueño de ese edificio. Entonces, yo, por ejemplo, de mis 10 cédulas hipotecarias, le voy a transferir a usted 5 cédulas hipotecarias. Entonces, ya usted cubre esas 5 cédulas hipotecarias, yo cubro 5 cédulas hipotecarias y entonces ya usted va a ser después dueño también de parte de ese edificio porque está representando una parte alícuota de ese crédito que está garantizado con hipoteca. Esas son las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Veámoslo si no fuera con títulos de crédito, fueran como por ejemplo esas pequeñas letras que como que se hiciera de cada hipoteca se hiciera un pequeño documento y son esas pequeñas letras que se tienen que ir cubriendo para hacer el pago de esa hipoteca. Entonces, esas son cédulas hipotecarias. Recuerden que los títulos de crédito se emiten principalmente para obtener lucro, para negociar los títulos de crédito, para que entren en circulación, es decir, para que puedan ser trasladados de una persona a otra. Entonces, ahí estamos hablando de las cédulas hipotecarias. No tengo ejemplo acá, pero vamos a ver si les consigo más adelante. Vamos con el siguiente título de crédito, que es el vale. Este está regulado en el artículo 607 del Código de Comercio y dice así. El artículo 607 del Código de Comercio lo define, o sea, el vale de la siguiente manera. Dice, es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra persona por el valor de bienes entregados o de servicios prestados y se obliga a pagarlos. Entonces, título de crédito, una persona lo firma y yo me reconozco. Yo lo firmo, yo me reconozco que soy deudora de la otra persona por el valor de los bienes o servicios prestados y entonces yo me estoy obligando a pagar esa cantidad de dinero. Es a través del vale que una persona concede un crédito menor a otra, ¿verdad? Quien se obliga al pago del mismo, expresándose en el título el negocio subyacente. ¿Qué significa que se expresa el negocio subyacente? Que tengo que explicar qué fue lo que motivó el que yo firme ese vale, en el cual puede ser por el valor de un bien entregado o también puede ser por servicios prestados. ¿Cuáles son entonces los elementos personales del título de crédito del vale? Primero está el tomador o el beneficiario, que es la persona que presta un servicio o un bien, y entonces el vendedor es el vendedor al acreedor. El segundo o sujeto es el librador o librado, que es la persona que se obliga a pagar esa cantidad de dinero que viene también siendo el comprador o el deudor. ¿Cuáles son los elementos reales de este título de crédito? Que está constituido por la suma de dinero que se consigna en el título y el bien o el servicio que se está prestando. Este es un ejemplo fácil de lo que es un vale. Está la identificación de quién está emitiendo el vale, el valor del vale, el nombre. Vale a la orden de, dice, Rubén Canchania Romero, por la suma de 500, digamos acá, quetzales con 100 centavos sería, por concepto de trabajo de guardianía que será cancelado en 10 días calendarios. Y está la fecha, el lugar y la fecha y el año, ¿verdad? Y la firma de la persona, entonces, que está haciendo, que está emitiendo ese vale. Entonces, el vale es un título de crédito, ¿verdad? Que concede un crédito menor a otro, que por medio de un vale, ¿verdad? Es prácticamente, le da la facultad para que esa persona le pueda cobrar a él que está haciendo el tomador, el liberador o el librado, que él tenga que devolver esa cantidad sobre la que se está trabajando. Veamos el artículo 607, que es el único artículo que habla sobre este título de crédito. Dice, el vale es un título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de la otra por el valor de bienes entregados
o servicios prestados y se obliga a pagarlos. ¿Qué incorpora entonces este título de crédito? Esto lo que incorpora es la obligación de pagar una suma determinada de dinero. Se diferencia del pagaré en que este expresa la causa que lo originó. Vean ustedes que el pagaré también es la orden unicondicional de pagar una suma de dinero. Y el vale, también yo me estoy obligando a pagar esa suma de dinero, pero tiene diferencia que en el vale se le tiene que decir, ¿verdad? El concepto. Por ejemplo, en este vale dice por trabajo de guardianía que será cancelado en 10 días calendarios. Entonces, tiene que aparecer en el vale, tiene que aparecer el motivo de por qué se está emitiendo ese título de crédito. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente título de crédito, que es el modelo de vale. Hay otros ejemplos de vale. Dice, vale en favor de la señora Glendy Antonieta Aguilar, propietaria de distribuidora Tuquecito, por la cantidad de 500 quetzales que le adeudo por un juego de ramitas de cristal que le compré en esta fecha y que cancelaré el 20 de junio del 2013 en la distribuidora indicada, situada en la Tercera Avenida, 3-40, zona 1. Este vale se crea libre de protesto. ¿Qué significa? Que no necesito protestarlo. En caso no me pagara, no necesito iniciar el protesto. Y está la firma del comprador o del deudor. Otro modelo de vale por servicios, el primero era por bienes recibidos y ahora por servicios, dice, vale en favor de la señora Carmelina Chupatela, propietaria del conjunto artístico Las Bailarinas Orientales, por la cantidad de 400 quetzales, suma que le adeudo por haberme proporcionado, ahí está el negocio subyacente, los servicios de su conjunto el 5 de junio del año en curso. Dicha cantidad le cancelaré el 6 de junio del 2013 en la cuarta calle, 3-78, zona 7. Este vale es libre de protestos. Otra vez, es decir que si no se acepta o no se paga este vale, lamentablemente se puede iniciar la acción cambiaria. Bueno, bien por los que han sido afectados por la falta de pago, pero mal por las personas que están firmando que es un documento libre de protesto. Pasamos ahora con los bonos bancarios que están en el artículo número 608 del Código de Comercio. Muy bien. Muy bien. Dice, bonos bancarios. Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en este código. Esos son los bonos bancarios. Vamos a ver que en el año 2002 fue emitida la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el decreto 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces debemos tomar en cuenta que a partir de esa fecha, todos los bonos bancarios son emitidos únicamente por la Ley de Bancos y Grupos Financieros. ¿Qué son entonces los bonos bancarios? Son títulos de crédito en los cuales la persona que lo adquiere le está prestando dinero al que emite el bono bancario. En pago a ese préstamo, el emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. Son títulos de deuda emitidos por un banco. ¿Cuáles son los elementos personales? Primero está el librador, librado y girado, que es la persona que redacta el bono bancario. En este caso, debe ser siempre un banco, ¿verdad? Persona que redacta el bono bancario, en este caso, tiene que ser siempre un banco. El tomador o el beneficiario, que es la persona a favor de quien se crea el bono bancario. La persona a favor de quien se va a emitir ese bono bancario. Entonces, estamos ahí que los elementos personales, librador, librado, girado, es la misma persona. Prácticamente es la persona que redacta el bono bancario y debe ser siempre un banco según la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y el tomador o el beneficiario, que prácticamente somos pues todas las otras personas susceptibles a poder entrar dentro del régimen mercantil o régimen de comercio. Y ahí estamos, ¿verdad? Dice, es un título de crédito en el cual la persona que lo adquiere le está prestando dinero al que emite el bono bancario. Por eso es un bono bancario.
En pago a este préstamo, el emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. Son títulos de deuda emitidos por un banco. Entonces, un bono bancario es entregado siempre por un banco, es un crédito que yo estoy adquiriendo por medio de una institución bancaria, por eso dice que le presta dinero al que emite el bono bancario. ¿Quién es el banco? En pago a este préstamo, el emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. Entonces es un documento o título de crédito representativo de un crédito dentro de un banco, ¿verdad? Un bono bancario es el que tenemos acá la fecha y dice bono bancario acta número 10, está la resolución, el número de serie. El monto autorizado, que es por 10 millones de quetzales. El título está ahí en ese momento al portador, el título nominal, 1 millón de quetzales. El valor de la serie, 10 series, de 100,000 quetzales. El capital que se ha pagado en este bono bancario es de 140 millones. Las reservas de capital vienen sobre los 18 millones de quetzales. El vencimiento es el 15 de marzo del año 2021. Vamos a ver que tiene un plazo de 24 meses, que la forma de amortización debe ser una forma mensual, que la fecha de pago los días 4 de cada mes a partir del 15 de abril del año 2019, y la garantía es un bien inmueble ubicado en la 11ª Avenida 1447 de la zona 1 de la ciudad de capital de Guatemala, inscrito bajo el número 2, folio 1420 del libro 200 de registro de la propiedad de Guatemala. Y está la fecha, que es lugar y fecha, que es Guatemala, 10 de marzo del año 2019. Este es un bono bancario, ¿verdad? Es un préstamo que se obtiene directamente dentro de un banco. Por eso dice, son títulos de crédito y se regirán por sus leyes específicas, supletoriamente por lo establecido en este código. Ahí estamos sobre un bono bancario, es un crédito, ¿verdad? Que se otorga directamente por una institución bancaria. Vamos con el siguiente, que son los certificados fiduciarios. Los certificados fiduciarios. Dice, solo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de un fideicomiso establecidos con esta finalidad. Certificados fiduciarios. Vamos a ver entonces que los certificados fiduciarios los vamos a entender como el documento que representa o que es el comprobante de un fideicomiso. Eso es un certificado fiduciario. Es un título de crédito que se otorga en virtud de un fideicomiso, en el cual el certificado fiduciario, o sea, el documento, da derecho al beneficiario de una parte de los frutos de ese fideicomiso. Elementos personales del certificado fiduciario están el librador, librado, girado, que es la persona que va a redactar el certificado fiduciario. En este caso, debe ser un banco. El tomador o el beneficiario, que es la persona a favor de quien se va a crear ese certificado fiduciario. Y como nota importante es que únicamente pueden emitirse certificados fiduciarios en virtud de una escritura pública de fideicomiso. ¿Qué es en sí un contrato de fideicomiso? Los contratos de fideicomiso, yo no sé si ustedes han escuchado, pero incluso hasta en el extranjero o con los artistas, vemos nosotros mucho eso, que dejan un fideicomiso para por ejemplo, para sus hijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona tiene, por ejemplo, una suma muy elevada de capital de dinero, tiene, por ejemplo, una fortuna, digamos, de unos, no sé, ¿verdad? Pero es mucho dinero. Entonces, tiene varios hijos. Y entonces esa persona quiere garantizar que cuando ya no esté viva, que sus hijos van a tener el tiempo y van a tener la madurez necesaria para poder administrar la herencia que se les vaya a dejar. No quiere correr el riesgo esta persona que, por ejemplo, los hijos, por ejemplo, se queden como herederos totalitarios en partes iguales o desiguales de la fortuna que él ha trabajado tanto, pero que se la vayan a malgastar o
o que no le vayan a dar un buen uso y entonces que pasen unos 5 o 10 años a partir de que la persona que les otorgó la herencia haya fallecido y entonces ellos a los 5 o 10 años ya no tengan nada de dinero. ¿Qué es lo que hace entonces una persona? Firmar un contrato de fideicomiso, por ejemplo, con una institución bancaria. En Guatemala únicamente las instituciones bancarias están ordenadas, están permitidas para poder establecer los fideicomisos. En otros países no, se deja una persona siempre. ¿Qué es lo que pasa entonces con un fideicomiso? Yo voy y digo, bueno, a los 23 años, por ejemplo, a los 18 años de mi hijo se le va a entregar tal cantidad de dinero. Después, a los 23 años, se le va a entregar otra cantidad de dinero. Después, cuando salga de la universidad, hasta que salga de la universidad, se le va a entregar otra cantidad de dinero. Entonces, es la forma de cómo establecer ese fideicomiso, la organización de un activo o de los activos que van a quedar a nombre de otra persona, pero que esa otra persona, que en este caso de Guatemala es un banco, pero en otros lugares es permitido que la persona sea la que administre el fideicomiso, entonces esa persona va a tener la oportunidad de poder administrar despacio y lentamente todo lo que se le ha dejado, ¿verdad? Ese es un contrato de fideicomiso. ¿Qué comprobante tengo yo de que hice el contrato de fideicomiso? El certificado fiduciario. Ese es el título de crédito sobre el cual estamos hablando nosotros. Dice 609, solo pueden emitirse certificados fiduciarios como consecuencia de fideicomisos establecidos con esa finalidad. Procedimiento, dice. El procedimiento que establece la ley para la emisión de bonos bancarios, o en este caso de fideicomisos, ¿verdad? Deberá seguirse para la creación de los certificados fiduciarios. Los derechos. Los certificados fiduciarios tendrán el carácter de títulos de crédito y atribuirán a sus tribunales, a sus titulares, alguno o algunos de los siguientes derechos. Es decir, que tiene también la persona que vaya a quedar como la persona responsable del fideicomiso también va a tener ventajas. A una parte alícuota de los productos de los bienes fideicometidos, es decir, una parte, ¿verdad?, representativa que se le vaya a otorgar a esa persona. Número 2, a una parte alícuota del derecho de propiedad sobre dichos bienes o sobre el precio que se obtenga en la venta de los mismos. Y número 3, alrededor de la propiedad sobre una parte determinada del bien inmueble o de los fideicometidos. En caso de inmuebles, dice, cuando el bien fideicomitente sea un inmueble, fideicometido sea un inmueble, los certificados fiduciarios serán nominativos. Los certificados fiduciarios deben contener, además de los requisitos generales que están en el artículo 386 del Código de Comercio, los otros requisitos siguientes. Número 1, la mención de ser un certificado fiduciario, es decir, que tiene que tener el nombre del título de crédito. Número 2, los datos que identifiquen la escritura de constitución del fideicomiso y la creación de los propios certificados. Los datos, ¿verdad? Que vayan a verificar evidentemente que esta persona era la que tenía todos los derechos. La descripción de los bienes fideicometidos, es decir, todo lo que entra en el fideicomiso, el avalúo de los bienes si los certificados tuvieran valor nominal, las facultades del fiduciario, los derechos de los tenedores con circunstanciada expresión de las condiciones de su ejercicio, la firma del fiduciario y la del representante de la autoridad administrativa que intervenga en la creación de los títulos. Ahí estamos entonces hablando de lo que es los certificados fiduciarios. Los certificados fiduciarios. Que me adelante. Bueno, el certificado fiduciario entonces dijimos que es el documento que va a emitirse como consecuencia de haber suscrito un contrato mercantil de fideicomiso. En Guatemala lo hacen directamente los bancos, ¿verdad? Entonces, siempre la persona que vaya a quedar también encargada de la administración de ese fideicomiso, ya si es una persona natural o jurídica, tiene que obtener también ganancias, ¿verdad? Los fideicomisos se clasifican en 3 grupos. Hay fideicomisos que pueden ser fideicomisos únicamente de garantía. Es aquel en que los bienes fideicometidos están destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Esto estamos hablando de los
fideicomisos de garantía. Entonces, lo que hacen en sí es que están destinados a garantizar el cumplimiento de obligaciones. Garantizar el cumplimiento de obligaciones. Número 2, fideicomisos de administración. Es aquel en el que la función del fiduciario es manejar el patrimonio fideicometido en provecho del fiduciario. Entonces, en el primero de garantía, es aquel en que los bienes fideicometidos están destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones. En el fideicomiso de administración, dice que la función del fiduciario es manejar el patrimonio en provecho del fiduciario. Y el fideicomiso de inversión es aquel en el que la función del fiduciario es realizar inversiones que produzcan beneficios al fideicomisario. Muy bien, entonces ahí estamos con las tres clasificaciones o la clasificación de lo que son los fideicomisos. Ahora bien, entonces, analizando podemos definirlo como: los certificados fiduciarios son títulos de crédito que son emitidos por una institución de crédito o un banco, previa celebración de un contrato de fideicomiso de inversión, en la que se transmiten bienes y derechos con la finalidad de que el fiduciario realice inversiones que produzcan beneficio para el fideicomisario. Entonces, los de garantía, el cumplimiento de obligaciones. El fideicomiso de administración, lo que se hace es manejar el patrimonio fideicometido. Y en el de inversión, lo que se hace es realizar inversiones que le beneficien siempre al fideicomisario, ¿verdad? Estos son los certificados fiduciarios. El fideicomitente, entonces, proporciona los recursos financieros y decide para qué se van a utilizar. El fiduciario es la persona que administra esos recursos que se le está dando, ¿verdad? En este caso es un banco. Y el fideicomisario es el beneficiario. Es la persona que al final va a ser beneficiada por el fideicomitente, por el resguardo que ha tenido el fiduciario de todos los cuidados en relación a este patrimonio que se está dejando en fideicomiso. Muy bien, que se está dejando en fideicomiso. Bueno, vamos a trabajar ahora un poquito. Miren, con esto terminamos nosotros los títulos de crédito. Acá terminamos los títulos de crédito. A partir del artículo 605 está lo que es la acción cambiaria. Está lo que es la acción cambiaria. La acción cambiaria la vamos a ver nosotros detenidamente. Ustedes no tengan pena porque vamos a analizar lo relacionado a la acción cambiaria. Y vamos a conocer también en esta tarde, antes de lo que es la acción cambiaria, vamos a conocer la cancelación, reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Esto no lo tenemos nosotros en nuestra guía, ni en los videos que ustedes tienen grabados con la compañera. Pero debemos entender que estamos sobre un curso que no solo es derecho mercantil, sino que también es derecho procesal mercantil. Entonces vamos a conocer la cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito para después regresar a tomar lo que es la acción cambiaria. Vamos, por favor, desde el artículo 632 al artículo 654 del Código de Comercio. 632 hasta el artículo 654 de nuestro Código de Comercio. Vamos a trabajar hoy esto, por favor. Cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos todos los títulos de crédito. Pero ¿qué pasa cuando hay una cancelación o necesitamos cancelar un título de crédito? Es decir, que ya no tenga validez. O en otro caso, necesitamos la reposición. ¿Qué pasa con la reposición? Perdí ese título de crédito y ya no tengo título de crédito y necesito que se me haga una reposición de ese título. O en el tercer caso, que se me reivindique ese título de crédito. Es decir, existe, pero lo tiene otra persona y esa persona no es la responsable o esa persona no es
a la que le pertenece tener bajo su cuidado ese título de crédito. Entonces, ahora hablamos sobre la cancelación, la reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Iniciamos entonces con el artículo 632 del Código de Comercio, que habla sobre la cancelación, reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Artículo 632. Dice, reposición de títulos, dice, nominativos. ¿Qué pasa con un título nominativo? Recuerdan que los títulos de crédito eran nominativos a la orden y al portador. Nominativos, recuerdan ustedes que lo que tenía era especialmente que los títulos nominativos tienen un nombre y tienen un registro. Los títulos a la orden solo tienen nombre y los títulos al portador no tienen ni nombre ni registro. Entonces, el más importante, el más seguro, son los títulos de crédito de tipo nominativos, porque tienen nombre y registro. Bueno, vamos a ver cómo se puede entonces hacer la reposición de un título de crédito nominativo, es decir, que tiene nombre y que tiene registro. Quien haya sufrido, dice, el extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito nominativo, podrá solicitar la cancelación de este y, en su caso, la reposición, sin necesidad de intervención judicial. Para reponer entonces un título nominativo no necesitamos ver al juez en lo absoluto. Directamente dice, a quien tenga a su cargo el registro de los títulos, este podrá, si lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo de garantía. Bueno, ¿qué es lo que se pasa entonces? Perdí un título de crédito nominativo, es decir, que tiene nombre y que tiene registro. Lo perdí, pero como existe un registro, no voy a ir con el juez, sino lo que tengo que ir es con el, por ejemplo, si es una sociedad, ¿verdad? Que tiene título y, por ejemplo, los debenturas, los bonos de debenturas, ellos son nominativos. Entonces yo voy y digo, fíjense que perdí mi título de crédito, pero este es nominativo, y entonces yo lo que necesito es que se me haga una reposición de esos títulos de crédito. Ah, muy bien, entonces vamos a verificar el registro. Ah, sí, es cierto. Usted es la dueña porque aquí está el registro. Entonces vamos a ver, vamos a emitir un nuevo título de crédito y se lo vamos a entregar nuevamente. Ese es en el caso de los títulos de crédito de tipo nominativos. Deterioro parcial, artículo 633. Si un título de crédito a la orden o al portador, miren, a la orden no tiene registro, al portador no tiene ni nombre ni registro, al menos el título a la orden tiene nombre, pero no tiene registro. Si un título de crédito a la orden o al portador se deteriorare de tal manera que no pueda seguir circulando, se deterioró, se rompió, se quemó algo o se destruyera en parte, pero de modo que subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria. Judicialmente en la vía voluntaria. ¿Qué significa? Que debo iniciar un proceso sería en este caso unas diligencias voluntarias judiciales de reposición de título de crédito. Diligencias voluntarias judiciales de reposición de título de crédito a partir de lo que tenemos regulado en el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí se tramitan en vía voluntaria lo que yo necesito, ¿verdad? Cuando no hay otra parte, pero necesito una autorización judicial. Entonces, sigamos viendo. Se deteriorara de tal manera que no pueda seguir circulando o se destruyera en parte, pero de modo que subsistan algunos datos necesarios para su identificación, el tenedor podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria que el título sea repuesto a su coste, es decir, que él va a cubrir todos los gastos para la reposición de ese título de crédito. Si lo devuelve al principal obligado igualmente, tendrá derecho a que le firmen el nuevo título con signatarios del título primitivo, a quienes se pruebe que su firma inicial ha sido destruida o que ha sido testada. Es decir, que se tiene que tener al menos de ese título de crédito que intentamos nosotros la reposición, debemos tener al menos algo que nos dé indicio de que nosotros estábamos ahora o que éramos los tenedores beneficiarios o poseedores en ese momento de ese título de crédito que está siendo destruido.
Si algún obligado desacatase la orden judicial de firmar el nuevo título, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Tramitará la rebeldía o lo podemos acusar de rebelde, que es un delito. Reposición de títulos a la orden. Ya vimos nominativos, ya vemos que hay un deterioro parcial y vamos ahora con la reposición de los títulos de crédito que solo tienen nombre, pero que no tienen registro. Quien haya sufrido el extravío, el robo o la destrucción total, en el artículo 634 estamos trabajando, de un título de crédito a la orden, que solo tiene nombre, podrá solicitar judicialmente en la vía voluntaria la cancelación de este y en su caso la reposición. Cancelación del anterior y reposición por un nuevo título de crédito. Estos siempre serían nuevamente las diligencias voluntarias de reposición de un título de crédito, ya no tendría que ser nominativo, sino título de crédito a la orden, según el 401 del Procesal Civil y Mercantil. Según el 435, ¿cuáles son las medidas preventivas para iniciar este proceso? El tenedor que se encuentre en cualquiera de los casos mencionados para la reposición de los títulos nominativos y a la orden, por eso dice, de los casos mencionados en el artículo anterior, está obligado a practicar las siguientes diligencias. Siempre se van a practicar estas diligencias. Primero, poner en noticia al librado o al aceptante, a las personas que me van a pagar o a la persona que me ha girado ese título de crédito, ¿verdad? De una manera auténtica. ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a hacer yo que esa sea una manera auténtica? Y en su código de comercio subraye. Dígame usted, lástima que no podemos interactuar mucho nosotros, pero ¿cómo es la única forma, ustedes que ya están estudiando fase de derecho en la fase privada, cómo sería la única forma en la que yo puedo poner en noticia al librado al aceptante de que yo he sufrido una pérdida, un extravío, un deterioro de un título de crédito? ¿Cómo lo voy a hacer saber? ¿Cómo se lo voy? ¿Será que voy a ir yo a la casa y le voy a decir, fíjese que se me perdió un cheque que usted me giró de 5,000 quetzales? Y entonces yo necesito que usted como yo no tengo el número de cuenta, que le avisemos al banco, porque el banco lo puede pagar, y también le aviso a usted, porque usted es la persona que me lo entregó. Entonces yo necesito que usted me reponga nuevamente ese título de crédito. ¿Será que yo solo tengo que ir así con la persona? Pero dice en el numeral 1, dice, poner en noticia del librado al aceptante de una manera auténtica. ¿Cómo lo voy a hacer? Para hacerlo de una manera auténtica, tengo que suscribir un acta notarial. Es decir, que si yo no soy notario, tengo que llevar a un notario. Y ese notario tiene que suscribir un acta notarial de presencia, en donde él diga y haga constar que yo me constituí tal fecha, en tal lugar, ante tal residencia, a indicarle al señor tal y tal que yo extravié, que yo deterioré o que me robaron el título de crédito llamado tal y tal. Y que necesito entonces que se haga constar que él, ¿verdad? Sepa que ese título de crédito fue deteriorado, que fue robado, que fue dañado, que se me quemó, que se me mojó, que algo le pasó, ¿verdad? Entonces, para que haya una notificación, para que esta manera sea auténtica, lo voy a hacer únicamente a través de un notario. Y si yo soy la involucrada, no puedo hacer yo, sino que tiene que ser una persona aparte, un notario aparte, ¿verdad? Entonces dice, de manera auténtica, y póngale un acta notarial, la pérdida o destrucción de ese título, a fin de que se excuse la aceptación o el pago. Número 2, solicitar, si es el caso, del tribunal competente que se prohíba al librado la aceptación o pago. ¿Por qué? Porque no puede ser si ya no lo poseo yo, ¿verdad? Si el título hubiera sido aceptado antes de su pérdida, se solicitará que se prohíba el pago sin el previo otorgamiento de fianza por quien presencie el título el pago. Es decir, que no se tiene que pagar, ¿verdad? Porque si no, de balde sería el trámite para la reposición de ese título de crédito. Dar pronto aviso de la pérdida al librador y a su último endosante. Es decir, a las personas que están garantizándome o la persona que está circulando ese título de crédito, también le tengo que dar aviso. Artículo 636. Será juez competente para conocer de las diligencias mencionadas en los dos artículos anteriores. Dice, ¿quién es el juez competente? El del lugar donde el principal obligado deba cumplir las obligaciones que el título le impone. Es entonces competente el juez del lugar
en donde se encuentra la persona, ¿verdad? O el principal obligado. La solicitud de cancelación o reposición deberá contener los datos esenciales del título y si alguno de los requisitos estuviere en blanco, los datos necesarios para la completa identificación del documento. Se correrá traslado de la solicitud a quienes el actor señale como signatarios del título. Después entonces dice, se publicará un extracto de la solicitud de esa reposición de título en el diario oficial y en otro de mayor circulación dentro de lo que es el territorio de Guatemala. La garantía, el juez, si el autor, dice, actor, otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del título y con las restricciones y requisitos que señale, facultará al solicitante para ejercitar aquellos derechos que solo podrían ejercitarse durante el procedimiento de la cancelación. Dice la interrupción o la prescripción, el procedimiento de cancelación interrumpirá la prescripción y los términos de que depende la caducidad quedarán suspendidos. La resolución, transcurridos 30 días de la fecha de la publicación de la solicitud, si no se presentara oposición, se dictará resolución que decrete en sí entonces la cancelación de ese título anterior para la emisión de uno nuevo, ¿verdad? La 642 dice la resolución de cancelación causará ejecutoria 30 días después de la fecha de su notificación y si el título ya hubiere vencido y 30 días después de la fecha de vencimiento si no hubiere vencido aún. El sobreseimiento si los demandados negaren haber suscrito el título cuya cancelación se solicita se dará por terminado el procedimiento en su contra, pero si llegare a aprobarse que sí habían suscrito el título, se certificará lo conducente para que se desapliquen las disposiciones relativas siempre a lo que es el perjurio, que es decir una mentira, ¿verdad? En un proceso. Vamos a ver entonces sobre la reposición de esos títulos de crédito. Sigamos avanzando, por favor. Vamos con la negativa. Si los obligados se niegan a realizar el pago, entonces quien tiene la cancelación podrá legitimarse con la copia certificada de esa sentencia para exigir las prestaciones que sean derivadas de ese título de crédito. Vamos a ver, por ejemplo, el vencimiento de ese título sustituto. El nuevo título vencerá 30 días después del vencimiento del título cancelado. Oposiciones de terceros, viene el título al portador. Vamos a ver hasta el artículo 651. Y dice, los títulos al portador no serán cancelables. Su tenedor podrá, en los supuestos que establece el artículo 634 de este código, notificar judicialmente al emisor el extravío o el robo. Transcurrido el término de la prescripción de los derechos incorporados en el título, si no se hubiera presentado a cobrarlo un tenedor de buena fe, el obligado deberá pagar el principal y los accesorios al denunciante, ¿verdad? Hay que esperar entonces. Las acciones al portador, si se tratara de acciones al portador, la reposición se efectuará de acuerdo a lo prescrito en el artículo 129 del Código de Comercio. La reivindicación, los títulos de crédito podrán ser reivindicados solamente en casos de extravío o cuando se les hubieran robado. Procedimiento de la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, es decir, para tomar nuevamente los títulos de crédito, procederá contra el primer adquirente y contra quienes lo hayan adquirido, conociendo o debiendo conocer los vicios de la posesión de quien se los tramitó. Ahí estamos hablando entonces sobre lo que es la cancelación, la reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Vamos viendo y repasamos, ¿verdad? Que esto está regulado a partir del artículo 401 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. 301 del procesal, 401, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Vamos a iniciar entonces antes de iniciar la acción cambiaria, ustedes, si tienen algunas dudas, yo creo que ya tenemos creo que 20 minutos para terminar este periodo. Y la acción cambiaria, si no la
terminamos nosotros ahora, la termino yo, la inicio y la termino de una vez la otra semana, ¿verdad? Pero quiero verificar con ustedes si hasta este momento ustedes tienen alguna duda durante lo que ya hemos trabajado. ¿Tienen algo que ustedes quieran preguntarme o que a ustedes no les haya quedado claro? Y si no es así, entonces vamos a avanzar en relación a la acción cambiaria. Acá. Voy a avanzar con usted. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas que tengo acá. Dice, las facturas que emiten las sociedades mercantiles, voy a mencionar con todo respeto y sin cuestión de hacer publicidad, agencias guay, ¿cómo es? Agencias guay, es verdad, el gallo más gallo, etcétera, para adquirir mercadería al crédito, puede ser una factura cambiaria, sí. Ellos emiten facturas cambiarias, ¿verdad? Son documentos representativos de mercaderías y por eso es de que cuando nosotros regularmente, como esos son contratos preredactados, ¿verdad? Esas compras que hacemos nosotros son preredactadas, entonces la mayoría de personas no leen las letras más pequeñas, pero ahí aparece que, por ejemplo, cuando ya hayan cancelado hasta el 85-90% de la mercadería y quedan debiendo únicamente el 10 o el 15%, incluso hay casos en los que se les retiene esa mercadería, o sea, se les quita la mercadería cuando ya han pagado casi el 100% de ese crédito, ¿verdad? Sin embargo, sí se emiten en estos comercios facturas cambiarias. Muy bien, compañera Heidi, yo le voy a enviar el contenido de la semana. Diapositivas, muy bien, compañera, las diapositivas. Gracias, compañero José Carlos. Muy amable. Claro que sí, ya en un momentito le envío las diapositivas. Preguntas para cuestionarios, sí se las voy a dar ya en un ratito, ahorita se las muestro. ¿Cuándo subirán las clases a la plataforma? Fíjese, compañera Roxana, que lamentablemente eso no es cuestión mía, no es cuestión de la plataforma de la universidad, pero no la subieron la semana 7, pero la semana 7 no entró en el primer parcial. Entonces, al menos yo lo que les he platicado a ellos es que suban las semanas que ya corresponden para examen, para que ustedes estén repasando, ¿verdad? Ah, bueno. Dice compañera Diana, tengo una duda con respecto a la letra de cambio. ¿A quién se le levanta el protesto? ¿Al librador o al librado? Ya que me confunden el artículo 449 y el 461. Vamos a revisar el 449 y el 461. Dice el 449. 449. Dice letra de cambio documentada. Ahí estamos hablando. Ah, no, perdón. Responsabilidad del librador. El librador será responsable de la aceptación y el pago de la letra de cambio. Toda cláusula que lo exima de esa responsabilidad se detendrá por no escrita. 449. 461. Dice, la aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el librador, ¿verdad? Con el librador y carecerá de acción cambiaria contra este y contra los demás signatarios de la letra de K. Muy bien. Cuando estamos hablando específicamente del protesto, estamos hablando de la falta de aceptación. Entonces, ahí se tiene que prácticamente
ahí estamos hablando de que hay una confusión en este título de crédito que usted menciona entre librador y librado. Porque el librador y el librado en unos títulos de crédito es distinta persona. Por ejemplo, en un cheque, el librador y el librado es la misma persona porque el librador es la persona que está emitiendo el título de crédito. Es, por ejemplo, el que gira el cheque, el dueño de la cuenta, pero el librado es el banco. Entonces, no son las mismas personas, pero en el caso de este título de crédito que usted menciona, el librador y el librado es la misma persona, porque él está emitiendo el título de crédito y también él mismo está haciéndose responsable del pago de ese título de crédito. Entonces, prácticamente el librador y el librado viene siendo la misma persona. Entonces, ¿quién es el que tiene que alegar en protesto por la falta de pago del librador y la falta de aceptación del librado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tendría que ser prácticamente el tomador o el beneficiario, que ahí sí viene siendo otra persona, ¿verdad? Entonces, tendremos que ver bien qué título de crédito es, porque hay títulos de crédito donde hay confusión entre librador y librado, y también incluso entre librador, por ejemplo, y beneficiario, porque el que hace el título de crédito también se beneficia, ¿verdad? Pero hay que ver eso en relación a todo esto. En sí lo que se tiene que ver es que la persona que tiene, para saber muy bien, y como principio, compañera Diana, tiene que saber usted quién es el que tiene que pagar esa obligación, el que tiene que cumplir la obligación. La otra persona es la que le tiene que suscribir o requerir en protesto, ¿verdad? O levantar acta de protesto a la persona que le está incumpliendo el pago o la obligación, ¿verdad? Es la otra persona. Y tenemos que analizar eso sobre lo que es el librador y el librado. Ay. Vamos a ver otra pregunta porque hoy sí leí creo que varias más acá. Diapositivas, diapositivas, diapositivas también, diapositivas. A ver esta. Dice, una pregunta, ¿la Universidad Rural de Guatemala, por ejemplo, es una sociedad anónima? Eh, Desconozco, compañero, no le podría decir si sí o no. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría enviar diapositivas? Sí, claro que sí. Claro que sí. Diapositivas, diapositivas. Vean la clase 7 y 8. Sí, compañeros, yo se los envío ya en un momentito, perdonen ustedes. No, no, compañera Roxana. El librador es el que emite el título de crédito, el que está girando el título. Entonces, el librador soy yo, la dueña de la chequera, ¿verdad? Del cheque. Ahora, el librado es el banco, porque yo le estoy dando la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Entonces, el librador soy yo. Si yo estoy haciendo el cheque a mi propio nombre, yo soy el tomador del beneficiario porque yo voy a recibir el dinero. Pero si yo se lo doy a otra persona de mi cuenta bancaria, la otra persona es el tomador o beneficiario. Y el librador siempre va a ser el librado siempre va a ser el banco. El librado en un cheque, no en todos los títulos de crédito. En un cheque va a ser el banco, porque es el obligado a pagar en un cheque. Yo no le puedo decir a alguien más que pague un cheque, no se puede, ¿verdad? No se puede. Diapositivas, muy bien, diapositivas, diapositivas, diapositivas de la semana número 7 y 8. Diapositivas. Dice compañero Pablo, me abre su pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando un título de crédito está libre de protesto y se hace el protesto? ¿A quién le recae la obligación de pagar los gastos? Si está libre de protesto y hace el protesto, la persona que solicitó que se librara del protesto lo hizo sin necesidad de hacerlo, tiene que cubrir los gastos, ¿verdad? Porque estaba libre de protesto. Entonces, pero si al final se vuelve a hacer el protesto, tiene que él mismo cubrir, ¿verdad? Aunque él sea el dañado doblemente porque pagó gastos de protesto y aparte necesita iniciar acción cambiaria para el pago de ese título de crédito, entonces va a ser doblemente dañado, perjudicado, ¿verdad? Sin embargo, este, él por no obviar, ¿verdad? Que la cláusula esta le dice que no suscribe a protesta. Sí, las diapositivas, 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 el cuestionario, ahorita se lo envío.
Diapositivas. Clases 7 y 8. Fíjense, compañeros, que yo lo que sucede es que con los cuestionarios, yo no les voy a, si yo les hago cuestionarios, de todos modos no les sirven porque yo no les voy a, si les hago un cuestionario, ninguna de las preguntas que vienen en ese cuestionario las pongo en el examen, ¿verdad? Entonces, aunque las tengan, no les sirven. Gracias, compañero Elías. ¿Existirá la posibilidad que podamos obtener títulos de crédito para practicar y tomar un tiempo del curso para elaborarlos correctamente? En lo personal me cuesta un poco aprender solo con la teoría, necesito practicar. Tiene toda la razón, compañera Scarlett. Igual soy yo soy muy práctica para muchas cosas, y por eso quizás he manejado eso. Bueno, miren, yo no les prometo tenerlo para pronto, pero voy a tratar de buscar un documento y lo peor que con ustedes tiene que ser todo en archivo y si no escanearlo, ¿verdad? Por la forma en la que estamos trabajando, pero si están mis posibilidades, compañera, yo le voy a enviar un archivo exclusivamente a usted si desea practicar. Y más que todo ahorita, ¿saben qué? Esos títulos de crédito son internacionales. La mayoría de países los manejan y casi bajo las mismas condiciones. Entonces ustedes pueden también descargarlos en internet y pueden practicar ellos, cada uno de ellos, ¿verdad? Diapositivas, 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 sí, compañeros, yo les envío las diapositivas. Las diapositivas también, yo creo que, yo no me acuerdo quién me ofreció, compañeros, que ustedes tienen un grupo de Telegram y me gustaría que me escriban, porque yo no la ubiqué dentro de mis correos, que me escriba nuevamente la compañera para que yo le, ¿cómo se llama le pueda enviar la información incluso antes de mi clase. Eso es lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, enviarles mi clase número 9 esta semana para que ustedes la lean y que tengan más preguntas. Eso me gustaría, pero a veces no puedo, ¿verdad? Entonces, si ustedes me dicen quién es la persona que me puede apoyar en ese grupo de Telegram, yo le envío mis diapositivas antes y entonces ustedes ya las pueden tener, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien, compañero Leonel. Entonces vamos a ver si les entrego yo preguntas de diapositivas, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen que sí les sirve, entonces yo se las voy a estar trabajando. Diapositivas, diapositivas. La mayoría de ustedes me escribe para solicitar diapositivas. Solo busco si tienen alguna otra pregunta. Diapositivas. Diapositivas, diapositivas, diapositivas. Muy bien, aquí me piden diapositivas, también las diapositivas. Y hay otra. ¿Qué pasa si la persona que emitió el título de crédito ya falleció? Imagínense ustedes, si la persona que emitió un título de crédito ya falleció. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es averiguar quién es. Mire, cuando veamos les voy a decir algo ya para terminar la clase. Según los videos que están organizados por la compañera que fue la encargada de trabajar en semestres anteriores y que ya están grabados los videos de ella, el procedimiento de la acción cambiaria, ella me la separa hasta los procedimientos a finales del semestre. Pero yo voy a alterar un poco eso y voy a traer nuevamente la acción cambiaria hasta estas semanas porque me ayuda a conocer más y terminar de una vez y cerrar lo que es los títulos de crédito, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que usted me pregunta, compañera, porque hay una relación, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso tan real, ¿verdad? De que una persona que haya, por ejemplo, imagínense ustedes que yo recibí un cheque de una persona y que yo necesite la reposición de ese título, de ese cheque, y resulta que la persona que me giró el cheque ya falleció. ¿Y cómo me van a reponer ese cheque? Y bajo qué circunstancias yo puedo obligar a que una persona que ya no existe me vaya a emitir nuevamente un cheque o que yo vaya ante un juez y que el juez le diga a esa persona si esa persona ya no existe. Entonces hay una relación que les voy a
adelantar a ustedes en lo procesal que se llama enriquecimiento ilícito, que va contra la causa en sí. Digamos, esa cuenta bancaria que quedó en donde ya no me pagaron a mí ese cheque, resulta que esa persona a mí me debía 10,000 quetzales y el cheque era por 10,000 quetzales. Y entonces, esos 10,000 quetzales que ya no voy a recibir yo, los va a tomar otra persona, que prácticamente son los herederos de esa persona que falleció. Esa persona se está haciendo un procedimiento que se llama enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito. O sea, no tiene una causa de por qué ella se vaya a enriquecer con un dinero que a mí me pertenecía. Entonces, cuando ya no tenemos otra forma de cómo requerir el pago o el cobro de un título de crédito, entonces lo que hacemos es que nos vamos a la acción causal por enriquecimiento ilícito. Decimos, esa persona se está agarrando un dinero así en palabras sencillas. Se está tomando un dinero que era mío, esos 10,000 quetzales eran míos. Aquí tengo el cheque que me lo giró mal, ¿verdad? O ese cheque que yo lo tenía que cobrar, pero ahora ya las cuentas están congeladas porque la persona falleció y entonces ya no las están pagando. Entonces yo necesito iniciar la acción causal. Y esa acción causal también se inicia dentro de los procesos civiles y mercantiles. Y esa acción causal es una acción que deriva de lo mercantil, porque es de un título de crédito, pero se pasa a lo civil. ¿Por qué? Porque ya no hay otro procedimiento en lo mercantil que me pueda ayudar a cobrar ese dinero. Entonces yo me voy a la acción civil y es la enriquecimiento indebido, la acción causal, que es, la acción causal significa que todo el dinero que yo percibo tiene que tener una causa, ¿verdad? Tiene que tener una causa de mi salario, de un servicio que yo presté, de un trabajo que yo estoy haciendo, de un favor que algo, ¿verdad? De un préstamo, de un crédito, de una venta, de una compraventa. Pero si yo solo recibo el dinero así por así, tiene que tener o de una herencia, es una causa también, pero tiene que tener una causa. Entonces, me voy contra los herederos por una causa de enriquecimiento indebido porque no me pagaron esa cantidad de cheque. Es el adelanto, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquito más específico de eso. Muy bien, compañeros. Si alguien tiene, puede enviar diapositivas. Diapositivas. Diapositivas también. Muy bien. También me están pidiendo material. Andar para guiarnos mejor de derecho mercantil. Muy bien. Diapositivas. Las cooperativas pueden emitir cédulas hipotecarias, sí. Sí pueden emitir cédulas hipotecarias. Las cooperativas también lo pueden hacer. Muy bien, compañera María Elena. Yo les envío, entonces les voy a hacer preguntas, ¿verdad? Les voy a hacer preguntas. La verdad les voy a mostrar ahora para que ustedes no me digan. Ay, gracias, compañera Roxana Abigail. Muy bien. Entonces yo le voy a agregar la compañera para que usted me haga el favor de enviar entonces las, las diapositivas, mis diapositivas a sus compañeros. Entonces, les digo que les iba a mostrar que no tengo preguntas. Hoy no hice preguntas y no se las mostrara, pero de verdad que no hice el día de hoy. Diapositivas, diapositivas. Muy bien. Los que estén agregados ya en ese grupo de Telegram, en un ratito las van a recibir porque yo se las envío a su compañero. Los que no, pues escríbanme y voy a pedirle a la señorita que trabaja conmigo en esta semana que les esté enviando las diapositivas de la semana 7, 8 y de una vez la 9. Y hasta donde lleguemos, porque son bastantes estudios. Bueno, compañeros, creo que termino con ustedes, si no tienen otra duda. Y vamos a trabajar la siguiente semana. Por favor, les suplico tener ahora a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil.
que nos va a ser de bastante ayuda también, por favor. Ahora sí, vamos a necesitar nuestro código procesal civil y mercantil también en clase. Estoy para servirles, compañeros, siempre, y yo les leo siempre sus correos, ¿verdad? Y agradezco por la atención prestada siempre a mi clase. Que tengan feliz tarde de domingo y que sea éxito la clase que todavía tienen que estar presentes.